Queridos hermanos y queridas hermanas, el domingo pasado empezamos a escuchar las enseñanzas de Jesús por medio de parábolas. Se trata del segundo discurso de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Las imágenes son tan elocuentes como didácticas. Hoy nos presenta la parábola de la cizaña. La cizaña es una planta nociva de la familia de las gramíneas. Su tallo alcanza más de 1 metro y crece espontáneamente en el campo. Además de robar nutrientes a las plantas buenas y no dejarlas crecer, su harina es tóxica. La agricultura en la Palestina de tiempos de Jesús era variada. En la llanura se sembraba el trigo, la cebada y las lentejas. En la montaña se sembraban vides, olivos e higueras. Y en las zonas semidesérticas se sembraban los dátiles. Las labores agrícolas comenzaban con las labranzas a finales del otoño. Se usaba un arado tirado por animales. Primero se cosechaba el lino, luego la cebada y el trigo. A finales de junio llegaba la vendimia y la cosecha de los frutos estivales o del verano. Una maldad más o menos recurrente entre agricultores era sembrar semillas dañinas en campos de rivales. En ese contexto agrícola, Jesús utiliza la parábola de la cizaña. Ilustra ante todo lo que podríamos llamar la paciencia de Dios y la identidad de los hijos del reino. En esta misma perspectiva se ubica también la parábola de la red, que recoge toda clase de peces. Tanto la parábola de la cizaña como la parábola de la red se refieren al reinado de Dios ya presente, pero en medio de realidades que requieren discernimiento, paciencia y fidelidad de los discípulos de Jesús. El reino de Dios, de suyo, exige crecimiento. Los discípulos de Jesús son invitados a entrar en esta dinámica, pero sin perder su identidad, a pesar de las dificultades y de tantas realidades negativas. Estos, los discípulos de Jesús, se encuentran por ahora presentes y mezclados, coexistiendo en el mundo y en la misma comunidad, porque la paciencia de Dios así lo permite. Ante muchas situaciones deplorables, algunos se preguntan, ¿por qué Dios permite el mal? Si Él es omnipotente, ¿por qué no destruye a quienes dañan a sus prójimos? En teoría, Dios podría eliminar del mundo a todos los malvados. Sin embargo, Él es un buen Padre con rostro materno, paciente y misericordioso. ¿Y qué padre o qué madre elimina a sus hijos que se portan mal? Al contrario, el padre o la madre buscan siempre y por todos los medios que sus hijos descarriados vuelvan al buen camino. La parábola de la cizaña, sembrada junto al trigo, presenta una situación crítica. El propietario sembró buen trigo, pero apareció la cizaña, que un enemigo puso en su campo. El gran problema es que al querer arrancarla, se podría afectar también al trigo. La parábola evidencia los elementos negativos presentes, no únicamente en el mundo, sino también en la propia comunidad cristiana. Esto es parte de un largo proceso que concluirá con la venida final del Hijo del Hombre. Solo hasta entonces será la separación de los buenos y de los malos. Aunque por ahora es preciso la coexistencia pacífica, el discípulo necesita conservarse íntegro, sin dejarse contagiar por la mala semilla.
todavía no hay que arrancar la cizaña, sino esperar los tiempos de Dios. Al final, después de la espera, Dios hará el discernimiento definitivo entre lo bueno y lo malo. La parábola de la cizaña podría parecer que induce a una resignación fatalista, pero no es así. Resignarse significaría caer en desánimo al no encontrar caminos de solución. Jesús no quiere resignados, sino personas de fe y esperanza, firmes frente a la adversidad. Las realidades difíciles y críticas nos desafían, pero también fortalecen más nuestra confianza en el Señor. Para entender el proceder de Dios hay que superar los criterios mundanos, contaminados de mezquindad, y asumir su misericordia. Así lo recuerda el libro de la sabiduría, cuando dice: siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Solo quien se reconoce pecador y necesitado del perdón de Dios es capaz de entender cómo actúa el amor y los criterios de misericordia y perdón. Sería erróneo querer violentar la paciencia divina y arrancar del campo la cizaña, con el peligro de sacar también el buen trigo. Por otro lado, hoy también el Señor, por medio de San Pablo, nos interpela para que primero atendamos nuestras propias fragilidades. Nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Por eso, antes de intentar arrancar la cizaña, necesitamos mirarnos a nosotros mismos, reconocer nuestras propias debilidades e invocar la ayuda del Espíritu Santo para mantenernos con paciencia y firmeza en la fidelidad a Dios. Por ahora, la presencia de muchos elementos negativos en el mundo y dentro de la misma comunidad cristiana es inevitable, pero es preciso entender y asumir la paciencia de Dios y esperar su momento decisivo. La última palabra no la tiene el mal, la tiene el Señor de la historia, quien nos invita a mantenernos firmes en la fidelidad a Él. Él mismo nos sostiene con el alimento de su palabra y de la Eucaristía. Queridos hermanos y queridas hermanas, el Papa Francisco nos invita para que hoy domingo, 23 de julio, celebremos la tercera jornada mundial de los abuelos y de los mayores, con el tema: su misericordia se extiende de generación en generación. Es un tema que nos reconduce a aquel encuentro bendito entre la joven María y su pariente anciana Isabel. Dice el Papa Francisco: la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores quiere ser un pequeño y delicado signo de esperanza para ellos y para toda la Iglesia. Renuevo por ello mi invitación a todos, diócesis, parroquias, asociaciones y comunidades, a celebrar esta jornada, poniendo en el centro la alegría desbordante de un renovado encuentro entre jóvenes y ancianos. A ustedes, jóvenes que se están preparando para ir a Lisboa o que vivirán la Jornada Mundial de la Juventud en sus lugares de origen, quisiera decirles: antes de ponerse en camino, vayan a encontrar a sus abuelos. Hagan una visita a un anciano que esté solo. Su oración los protegerá y llevarán en el corazón la bendición de ese encuentro. A ustedes, ancianos, les pido que acompañen con la oración a los jóvenes que van a celebrar la Jornada Mundial de la Juventud.
Estos muchachos son la respuesta de Dios a sus peticiones, el fruto de lo que sembraron, el signo de que Dios no abandona a su pueblo, sino que siempre lo rejuvenece con la fantasía del Espíritu Santo. Queridos abuelos, queridos hermanos y hermanas mayores, que la bendición del abrazo entre María e Isabel los alcance y colme de paz sus corazones. Que hagamos realidad esta invitación que nos hace el Papa de celebrar hoy esta tercera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. Que nos preocupemos por nuestros abuelos y mayores, que les demostremos nuestro cariño y amor, no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida. Mientras vivan nuestros abuelos y nuestros mayores, hay que prodigarles la paciencia, el cariño y el amor. Que hoy que Dios nos ha dado vida, hagamos el bien y hagamos el bien a todos. Que así sea.